Mira, yo estaba muy ansioso por venir aquí, la verdad, porque cuando uno va bajando esta loma aquí a la mar siempre veía este descampado y decía, óyeme, ¿esto aquí qué será? ¿Cómo se entrará esta zona de por aquí? Y aquí estamos en la justa orilla del río Cojimar. Miren ustedes, esta es la llamada Cueva La Tiñosa. Miren esto aquí. Vamos a seguir por acá. Opa. Ah. Allá ves aquí, ¿eh? Ahora vamos a hacer un sendero de 1 kilómetro, máximo 1 kilómetro, son 700 metros, 800 metros. No es tan intrincado, un sendero bastante simple, nada más tiene una parte un poco más difícil, donde vamos a poner esta cuerda blanca de 14 milímetros que ven, para que ustedes puedan descender aguantándose de ella sin peligro de caer en el río de Cojimar. El río de Cojimar no se puede bañar en él, está mucho más infectado que las Mendares, para que vayan teniendo una idea, pero vamos a estar bien lejos del río a la hora de escalar. Ahora es mítico, hay un poco de sol, en el sendero nos vamos a encontrar con el sol 2 o 3 puntos, por lo demás bastante sombra, así que no se preocupen por esa parte. Esperamos que ustedes disfruten de la escalada hoy y que la pasen bien. Entonces, sin más, empezamos. Bueno, como ustedes escucharon ahí, ya todos los detalles del recorrido de hoy. Ahora, los quiero poner en contexto. Ellos son el grupo Escalando, se dedican a hacer este tipo de actividades. O sea, si su nombre se llama Escalando, por supuesto que el plato fuerte viene siendo escalar, ¿no? Pero dentro de todo eso, también hacen estas actividades como el senderismo y otras que tienen que ver con este tipo de deportes. Yo la verdad estaba súper emocionado con esto, estaba digamos un poco ansioso por tener este tipo de aventuras, sabía que se hacían aquí en La Habana. Esto yo creo que va a ser el inicio de una serie de videos bastante prometedores, la verdad. Así que para nosotros es un placer hacerlo cerca de aquí, de nuestro bello y querido Alamar. Estamos, como escucharon ustedes, en Cojimar y nada. Vamos a ponerlos con el sendero a ver qué nos encontramos por ahí. Claudia, saluda por aquí. Hola. Ya estás ya agotada, cansada, ¿eh? No, que no se diga. Mira, yo estaba muy ansioso por venir aquí, la verdad, porque cuando uno va bajando esta loma aquí a la mar siempre veía este descampado y decía, óyeme, ¿esto aquí qué será? ¿Cómo se entrará esta zona de por aquí? A ver, para que tengan una idea, estos edificios aquí son los llamados, o sea, en Alamar se le conoce como los edificios de los comunistas. No me pregunten por qué. Supongo yo que una microbrigada del partido habrá hecho eso, pero verdaderamente siempre los conocimos así de toda la vida, ¿ya? Y bueno, adelante de un grupito, nosotros de rezagado por aquí atrás como siempre. No, no somos los únicos. No somos los únicos, ¿eh? Se agradece. Se agradece la sombrita esta, la verdad. Claudia, ¿cómo está por allá atrás? ¿Eh? ¿Estás bien, eh? Bueno, los guías ahorita nos van a dar un poco más de detalles. Nos van a enseñar, por supuesto, al tema de escalar. Claudia ya tiene en su canal un video escalando en otro lugar de La Habana, que se los voy a estar dejando en una esquina por aquí arriba, que les va a estar apareciendo ese video para que lo puedan disfrutar. Pero en esta oportunidad la altura va a ser mucho mayor. O sea, va a tener un poco más de complejidad. Y por primera vez yo voy a escalar. Y por eso decidimos que este video lo iba a grabar yo. Así que la verdad las ansias que tengo son enormes. Grandes expectativas con respecto a esto. Ya les digo que a mí me encanta este tipo de actividades. Yo soy fanático del campo. Me encanta estar por ahí caminando. Y creo que esto va a ser algo que ojalá en un futuro se pueda dar más veces. Porque la verdad es increíble. Vean la naturaleza. Bellísima. Sí. Madre mía. Claudia, ¿cómo te sientes caminando por la maleza? Súper, ¿eh? Tú que eres más de ciudad que de campo, increíblemente. Increíblemente, ¿eh?
Aquí la cosa se pone más interesante. Miren, para allá otro trillo, pero tenemos que bajar por aquí. Oh, sí, hay una bajada ahí que está bastante interesante. Bueno, lo voy a grabar desde acá arriba porque cuando yo baje no la voy a grabar. Me imagino que habrán dejado este pulo roto como marca o algo así, como un checkpoint. Checkpoint. Checkpoint no, Yo lo veo roto, no lo veo. ¡Ah! Dios, si un perro me muerde. Vamos a ver la bajadita. Cuidado. Yo soy fanático de esto. Yo aquí estoy, en mi aire me siento yo aquí, la verdad. Cuidado, no te lleve la ventolera. Vamos para allá. Una pierna por aquí, otra por acá. Listo. Fíjense usted, era bastante inclinado eso ahí, ¿eh? Ahí están otros muchachos que vienen con nosotros. Tampoco nos matamos. No, tampoco. Pero está rica la bajadita. Sí. O sea, es la emoción. Aparte de grandes matas de espina aquí. Miren tú. ¡Opa! Otra bajadita más. Ah, pero esta es más fácil. Si me mato, vende el teléfono. Vamos para allá. Les estoy dejando todo el trayecto para que, bueno, sientan como si estuviesen aquí caminando con nosotros dentro de este bosque. Ten cuidado. Ya, gracias. Miren ustedes esto aquí ahora. Bueno, creo que llegamos a la orilla del río, si no me equivoco, porque he bajado varias veces, no por esta área, sino por el frente, o sea, de la otra orilla del río, efectivamente. Ay, la verdad me siento como en casa. Yo cuando era más joven, o sea, en plan tenía, no sé, 10, 11, 12, 13 años, siempre bajábamos al río, no hacíamos escalar ni nada de eso, porque bueno, no había condiciones ni nada de eso, ¿no? Lo hacíamos una especie de hobby, digamos, a la aventura. De niño siempre nos gustó eso. Pero bueno, fíjense ustedes que ahora no tenemos que bajar, tenemos que subir. Y aquí estamos. ¡Upa! La subida estaba bastante buena. Emocionante. Sí, ¿eh? Vamos a tomar un poco de agua aquí. Agua también. Ahí. Completo. Fue fácil, fue fácil. Miren esto aquí como tenemos el río Cojima. Yo les comentaba que de aquella orilla yo se había bajado. No sé si era este lugar o más para allá, pero bueno, en fin. Y aquí estamos en la justa orilla del río Cojima. Mira cómo hay alubines ahí. Increíble, se pueden ir a pescar y todo aquí. Vamos a considerar eso. Y aquí hay una parte del grupo que está bajando, por eso está bastante inclinado. Y por acá tenemos que seguir. Fíjense ustedes cómo está el agua aquí. El agua aquí nosotros caminando, ¿eh? Súper, 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 ¿eh? Mira esto, ¡epa! Ya estamos llegando ya. ¡Upa! ¿Necesitas ayuda ahí, Claudia? Más o menos ¿Eh? la ladera
¿No? Bueno, miren ustedes, esta es la llamada Cueva La Tiñosa. Miren esto aquí. Vamos a seguir por acá. Opa. Ah. Allá ves aquí, ¿eh? Parece un panata. Parece, pero no. Vamos a caminar por acá. Ya casi que estamos llegando. Upa. Vamos para allá. Y llegamos. Miren ustedes qué grande el hueco este. Ahora vamos a ver por dónde es que vamos a subir. Aquí tenemos a Claudia, nuestra compañera de viaje. ¿Cómo te sientes, cariño? Con hambre. ¿Con hambre? Les voy a comentar sobre los equipos de escalada para que sepan que son totalmente seguros y en el momento en que estén a 1 metro de altura van a estar ya completamente asegurados y si se caen no va a pasar absolutamente nada. ¿Ok? Una cosita rápida. La vía que vamos a estar escalando hoy se llama La Barrigona, porque si se dan cuenta tiene una barriga en esa zona de acá y además de eso es porque la persona que le equivocó, que se llama Ricardo Pérez, no es este Ricardo, es otro Ricardo, una persona que pertenece a la CEL. Bueno, nosotros también pertenecemos a la CEL es la Alianza Cubana de Equipadores, son las personas autorizadas en Cuba a equipar las vías de escalada. ¿Ok? Poner esos boles que ven acá arriba, o paraboles, esas chapas que ustedes ven de acero inoxidable acá arriba, para la tieta arriba de mi cabeza, son las personas que son las que más sabiduría tienen en este momento porque ya tienen más de 20 años en el mundo de la escalada. ¿Ok? Importante, se van a encontrar sobre toda esa vía que se llama La Barrigona, que es un quinto en nivel de dificultad de la escala francesa, se van a encontrar cada 2 metros, cada 2-3 metros, una anilla de estas. Nunca, 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 nunca metan los dedos dentro de esas anillas. Se caen con un dedo entre esas anillas y van a perder el dedo. ¿Ok? No les hace falta. La vía tiene bastantes agujeros para meter las manos y los pies a la hora de hacer el ascenso. Pero nunca, por favor, nosotros vamos a estar siempre, saca los dedos ahí, aguántate de las raíces, de la roca, lo que ustedes quieran, pero nunca metan los dedos en esos paraboles. ¿Ok? Esos paraboles son la tecnología de chapas, son de acero inoxidable y aguantan 30 kilonewton. En la escalada todos se ven kilonewton. Ya Claudia terminó de subir, estoy súper emocionado porque bueno, ya en un par de minutos me toca a mí cuando pasen 2 o 3 amigos que vinieron aquí con nosotros. Y ahora que estamos solos aquí, bueno, quería pedirles a todos esos amigos que están viendo este video y que me están conociendo a mí por primera vez aquí en YouTube, por favor que se suscriban al canal, activen la campanita y me regalen un like, que eso ayuda muchísimo. La verdad, ustedes no saben cuánto ayuda que usted vea un video y se suscriba, eso a YouTube le encanta. Como yo les había comentado ahorita, Claudia ya esta es su segunda vez que escala. La primera fueron pocos metros, esta es un poco más intensa, pero mía sí es la primera vez, así que estoy súper emocionado, súper intenso, no sé si me lo notan, estoy alegre, la verdad me gusta este tipo de experiencias, sé que se van a repetir sí o sí, no solamente escalar, no solamente hacer senderismo, otra sorpresa que les tengo, final.
Ya ustedes vieron la experiencia, qué emocionante, qué energizante, qué desestresante es, la verdad. Escalar ha sido una de las cosas que he hecho yo en la vida más emocionantes. Yo creo que este ha sido uno de los días más intensos que he vivido yo, por no decir uno de los mejores días de mi vida, la verdad. Hacer esto ha sido de las mejores cosas que se le ha ocurrido a Claudia, porque la idea fue ella. ¿Qué les puedo decir? Les voy a dar algunos datos para que tengan una idea. Comenzamos a escalar 10 metros sobre el nivel del mar y desde ese punto hasta el final escalamos un total de 13 metros, o sea que se dice fácil, pero no lo es, no lo es, son 13 metros. Cuando uno termina de escalar en la punta, estás a una altura de 23 metros sobre el nivel del mar, puedes disfrutar de todo el valle de Cojímar completo, una vista espectacular, encantadora. En otra oportunidad cuando vengamos aquí, porque vamos a venir, guarden este comentario que estoy haciendo, vamos a volver a venir aquí. Y cuando tengamos otros equipos que nos permitan grabar, digamos, estas experiencias de una forma un poco más aventuresca, se lo vamos a hacer para que ustedes vean qué emocionante es y sientan que están escalando junto con nosotros. Yo orgulloso de haber subido, pensé que no iba a poder terminarlo. Cuando estaba en la punta no encontraba un lugar de donde aguantarme, pero o sea, es una maravilla. El equipo de escalación te ayudan. Y con los zapatos esos especiales, la verdad, o sea, ustedes escucharon ahí que se llaman pie de gato, literalmente son pie de gato, te ayudan muchísimo al tema de escalar. Y bueno, subí y logré terminar, igual que Claudia, así que estoy orgulloso de mí y orgulloso de ella. Y nada, familia, hasta aquí el video de hoy. Espero de corazón que el video les haya gustado. Apóyenlo mucho dando like, comentando y si son nuevos, por favor, suscribiéndose en el botón rojito. Lo segundo es que me comenten qué les pareció el video, la experiencia de venir aquí, si se atreverían a escalar. Ya saben, este grupo se llama Escalando, lo pueden buscar en Instagram. Les estoy dejando ahora mismo su @ en pantalla y el enlace a sus redes sociales se la voy a estar dejando en la descripción del video. Pueden contactar con ellos, ya de paso díganle que van de parte de Frank en Máquina o de Soy Claudia, y eso nos ayudaría muchísimo, la verdad. Y nada, lo último que les puedo decir es que si quieren seguir apoyando el canal de otra forma diferente y poder, digamos, aportar a que todo este tipo de videos así locos, estas aventuras y todo lo que se aproxima, porque les prometo que este año 2022 va a ser de los mejores años que va a tener el canal de nosotros en YouTube. Pueden unirse a la membresía, eso nos va a ayudar a seguir desarrollando nuestro trabajo aquí, a seguir dando un impulso y a poder lograr todas las metas de este año, que son bastante ambiciosas. O sea, el 2022 va a ser uno de los años más ambiciosos, tanto en lo personal como en lo profesional, hablando aquí del canal de YouTube y eso. Y nada, familia, nos vemos en una siguiente aventura.